Cápsula de fe en Cristo Jesús. Así queremos, en gozo, alegría y victoria en Cristo Jesús, titular toda nuestra reflexión. Por ejemplo, una pregunta simple y espiritual con su respuesta correspondiente al mismo tiempo en Cristo Jesús basta, porque solo Dios basta, mis carísimos hermanos y hermanas en el Señor. Ahora bien, hay muchas preguntas en este contexto reflexivo que nosotros, si nos abrimos en nuestros corazones, podemos, en la presencia del Espíritu Santo, hacernos varias preguntas. Y quiero, en este contexto de esta reflexión, compartir una pregunta que la considero una de las preguntas de mayor importancia para todos nosotros. ¿Por qué? Y esta es la pregunta. ¿Por qué los diálogos interactivos de Jesús que aparecen en los evangelios son de mucha importancia para todos nosotros? Y en este contexto de esta pregunta, realmente creo que la respuesta también es simple. Es de la única manera que nosotros nos vamos a poder beber una dosis de motivación espiritual para poner por buenas obras todo lo que el Señor nos ha manifestado, no solo en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, también en el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza. No existe otra manera mágica que no sean estas guías con estos esquemas y estas preguntas. Mis carísimos hermanos y hermanas, en este contexto, ver con nuestros ojos, leer, reflexionar y meditar en los evangelios realmente nos va a dar a nosotros definitivamente la respuesta que nosotros estamos buscando, y quizás cosas que nosotros nunca nos llegamos a imaginar, ahí la vamos a redescubrir, la vamos a descubrir en otra palabra. Por ejemplo, nosotros podemos ver varias escenas en los evangelios, como lo es cuando Jesús viene al encuentro de esta viuda que se le murió el único hijo, la viuda de Naín, una historia hermosísima. No vamos a entrar mucho en los detalles para no hacer el video muy largo. Cuando Jesús se compadece de esta viuda y le resucita a su hijo y se lo entrega en sus propias manos. Me imagino ver la alegría y la mirada de esta mujer, ver que ya su hijo lo llevaba para enterrarlo y Jesús vino al encuentro con empatía, con amor, con dulzura, con misericordia, y resucita a su hijo. Esta es una pregunta que cuando nosotros le damos respuesta leyendo sobre esta historia, nos vamos a dar cuenta una vez más que solo Dios basta. Que solo Dios basta en cada pregunta simple que nos podemos hacer sobre los diálogos de Jesús. Por otro lado, vemos cuando Jesús cruzó mirada con Zaqueo cuando él mismo estaba encaramado en ese árbol. Y Jesús le dijo: baja, Zaqueo. Inmediatamente Zaqueo bajó para encontrarse con Jesús en esos propósitos firmes de esa meta que ya él se había trazado con anticipación de encontrarse con Jesús. Y Zaqueo fue transformado de esa vida de pecado, de esa vida infame, de ser un cobrador de impuestos, contratado por el Imperio Romano. Comenzó desde ese momento a girar su vida a Dios. Y no solo vemos a Zaqueo como un ladronazo, porque la cosa hay que llamarla por su nombre. También vemos a Mateo, que era otro ladronazo, contratado como cobrador de impuestos por el Imperio Romano. Cuando Jesús pasó frente a su oficina, los sagrados textos nos dicen que se cruzaron miradas. Inmediatamente Mateo abandonó su oficio, comenzó a seguir a Jesús en espíritu y verdad. Y el Espíritu Santo, que es el autor
de la palabra no miente. Mis carísimos hermanos y hermanas, podemos ver a Jesús cuando venía así caminando cansado, que se sentó en aquel pozo de Jacob y comenzó a dialogar de una forma fortuita con la mujer samaritana. No vamos a entrar mucho en los detalles, todos conocemos el relato. Y aquella mujer fue transformada porque Jesús le dio respuesta a sus preguntas y ella reconoció al Hijo de Dios. Y así vemos también el caso de la mujer adúltera. Cómo Jesús vino al encuentro con tanta empatía, con tanta misericordia, y se cruzó en el frente de aquel escenario de aquellos viejos malvados, que desde el más viejo lo pone por manifiesto las palabras, comenzaron a arrojar la piedra hasta el más joven, especialmente en el contexto de la pregunta, la gran interrogancia, la gran interrogación que Jesús le presenta. El que esté limpio, que lance la primera piedra. Y ellos lanzaron la piedra no a la mujer adúltera, sino al piso. Y así se marcharon. Y ese es el Dios que nosotros creemos, el que seguimos. Un Dios de victoria, un Dios que viene a defendernos de la fuerza del mal, que viene a liberarnos de nuestras enfermedades físicas y espirituales. Y así vemos muchísimas escenas. No solo son esas, hay muchos diálogos de interacción de Jesús con sus apóstoles, donde Jesús en verdad es reconocido entre la gente como el Hijo de Dios, como pasó en el relato de San Pablo cuando estaba camino en esa gran persecución. Todos sabemos el relato, que recibió el bautismo, comió, se le cayeron las escamas de sus ojos, se sanó de ese ojo ciego, y Pablo se paró en victoria y comenzó a predicar por toda la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo recibió la respuesta que necesitaba, y nosotros, si no entramos como submarino, no como barquito pequeño, sino como submarino, y no entramos en el agua del Espíritu, así como pasó con la samaritana, con Zaqueo, con Mateo, y todos estos relatos que nos presentan los evangelios sobre la vida de Jesús, también nosotros vamos a terminar cautivados y enamorados en el aquí, ahora y siempre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otra opción, mis carísimos hermanos. Y la gran pregunta deberíamos de hacérnosla en todos los tiempos, especialmente en estos tiempos difíciles, que nosotros todos sabemos desde nuestra conciencia recta que construir una vida alejado de Dios es la tragedia más grande que le puede suceder a un hombre, a una mujer, a cualquiera persona. Porque si construimos una vida sin Dios, sin formar parte de esta alianza a la que Dios nos ha llamado a todos, ¿saben lo que nos va a pasar? Nos vamos a quedar solos al final de nuestros días. Y Dios no nos creó para vivir solo y terminar nuestra vida sola. Dios nos creó para ser hijos e hijas del reino de Dios. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga a todos. Amén, amén y amén.